Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tengo el agrado de recibir hoy en nuestro programa a la actual presidenta de nuestra Asociación Psicoanalítica Argentina, la doctora Mirta Goldstein. Adelante, Mirta. Bueno, buen día. Gracias por estar, porque sé que estás sumamente ocupada entre nuestra institución, la familia y los medios. Sí. Bueno, los medios son parte también de la función. Sí, pero me parece muy importante el tema que quisiste abarcar hoy, que es el envejecimiento y la longevidad. Sí. ¿Qué diferencia habría? ¿Cómo definirías la vejez y la longevidad? Bueno, la pregunta me alegra porque, bueno, en principio quiero agradecerte la invitación. Siempre es bueno primero charlar contigo y después, bueno, no dar recetas, no voy a dar recetas, ¿eh? Para eso las redes se ocupan de dar recetas para alargar la vida, para estar sano. Quizás yo voy a tomar algunos aspectos mucho más emocionales, más sociales. En principio lo que me gustaría decirles es que hay palabras a las cuales les tenemos miedo. Algunas de esas palabras son longevidad, vejez y envejecimiento. Pero entonces nos tenemos que preguntar por qué les tenemos miedo, por qué a veces es tabú nombrarlas. Como si nombrarlas ya despertara, digamos, fantasmas. Y bueno, les tenemos miedo porque son 3 palabras que obviamente hablan de la finitud, pero que en realidad, si uno se pone a pensar un poquito, hablan de la vida y de la vitalidad. Porque la longevidad, la vejez y el envejecimiento, en realidad de lo que hablan es de cómo nosotros transitamos nuestra vida. Y si alguien envejece y llega a la vejez, es porque ha vivido muchas décadas. Y a esa larga existencia se la denomina longevidad. O sea, la longevidad es vivir muchas décadas. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre longevidad y vejez? La vejez es una etapa de la vida que para muchos comienza a los 60 años, pero que para otros no se mide por el calendario. Hoy se habla mucho de si a los 60 ya se es adulto mayor o no, si la vida cambia a los 60, pero todos sabemos que tenemos una perspectiva de vida mucho mayor
Y bueno, por supuesto que todos queremos ser longevos y sanos. Entonces, si no nos medimos por el calendario, ¿cuál es el parámetro de nuestra vitalidad, de nuestra potencia? Y siempre se refiere a cuánto seguimos manteniendo vivas las ganas de hacer cosas y de innovar. Entonces, si no nos medimos por el calendario, ni por las edades de la jubilación, ¿no? 60, 65, 70. Entonces, si no nos medimos por los años y no vivimos depresivamente el cumplir años, la vejez como etapa de la vida empieza a correrse cada vez más, y en algunos casos hasta desaparece. ¿Y por qué? Porque hemos visto muchos casos de gente de 95, 100 años que no se siente viejo, sino que sigue activo. Entonces, cuando hablamos de la vejez como una etapa de la vida, también me parece que tenemos que hablar de cuáles son las marcas que nos quedan de lo que hemos vivido profundamente o de lo que hemos vivido de manera mucho más dolorosa. Y las marcas de lo vivido es el envejecimiento. Entonces ya tenemos tres distinciones. Hay varios lentes para comprender nuestra existencia. El que observa, el que se observa la vida, es decir, el que ve el vaso lleno de la vida, podríamos decir, y el que observa el vaso vacío de la finitud. Y esto también marca una diferencia entre muchas posiciones vitales y muchas posiciones subjetivas depresivas. Sí, ¿no? Además, no tener miedo, porque vos empezaste la conversación con el miedo, ¿no? Con el miedo a lo nuevo, con el miedo a aquellas cosas que a lo mejor nunca nos atrevimos a hacer, como si hemos perdido una pareja o un hijo, que son situaciones dolorosas, pero que eso no significa que se nos acabe la vida, depende de la historia de cada uno, ¿no? Entonces, el abrirnos también a nuevos vínculos, a nuevas actividades, no tener miedo a descubrir muchas cosas que no imaginábamos, que ignorábamos, y que la ignorancia forma parte de querer vivir. No tenemos que conocer, no conocemos todo de hecho. Entonces, de repente poder estudiar, poder hacer algo, poder estar en un grupo, ¿no? ¿Qué significa? Yo me acuerdo una vez de una señora grande que vino a la terapia y me dijo, yo le agradezco mucho porque nunca pude separar las piernas. Mi mamá siempre me decía que la tenía que tener cruzada. Entonces, me acordé ahora, ¿no? Mira que hace muchos años de esto, pero digamos, situaciones que uno no imagina, que al otro lo puede ayudar a disfrutar de situaciones que por ahí nunca vivió, ¿no? Así es, y me parece que vos te estás refiriendo a poder sorprendernos de nosotros mismos. Totalmente. ¿No? Y esta ya es una definición, podríamos decir, de la vida, de poder soportar, sorprendernos, pero no solo de la realidad o de los otros, que también es importante, sino sorprendernos de que nosotros podamos, por ejemplo, a los 80 años, tener deseos y cambiar. Entonces, esto tiene que ver con lo que decía antes. Bueno, hay palabras que nos asustan, como la palabra muerte, sin embargo, todos sabemos que en algún momento va a llegar. Y hay otras frases, como por ejemplo, sé feliz, viví tu vida, que también son formas de nombrar la muerte sin nombrarla. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? Bueno, sé feliz durante el tiempo o viví la vida, porque la vida tiene un final. Entonces,
esta idea de final, de lo que se termina, está presente en toda nuestra existencia, pero en algunos momentos se hace más consciente, podríamos decir. Claro, pero además, cuando escuchamos ese eslogan, viví tu vida, ¿no? ¿A qué se refiere? Porque si no fue una vida con alegría, con placer, se va a negar a vivir situaciones nuevas que le pueden producir placer. A veces en un grupo de tener una receta, una persona que nunca cocinó porque nunca le gustó, y por ahí descubrir, ¿no?, que puede llegar a hacerlo y autoabastecerse. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos rótulos y eslogan que la gente toma, porque también la persona dice, sí, pero yo no soy feliz con la vida que tuve. ¿Cómo? ¿No? Entonces, de repente eso es como cuando uno va a un restaurante y ve la carta y le parece demasiado cara o no le gusta y se levanta y se va. Y a lo mejor cuando tenía 20 años o 30 no lo hacía. Entonces, esa libertad de no tener que dar explicaciones a nadie, ¿no? Se dan un montón de situaciones que la persona por ahí no se animaba, ¿no? Y muchas te dicen, esperaban a que yo estuviera todo el día con mis nietos, pero yo no quiero estar todo el día, quiero hacer otras cosas, ¿no? Acá entramos en un tema que vos desarrollaste en tu artículo, que es la relación que hay entre la actividad y la longevidad. Entre la actividad y la longevidad. Ah, ok. Sí, no se entendía, el sonido quedó medio trabado. Bueno, a ver, vos me parece que me estás hablando de la diferencia, a ver si podemos tomarlo de esta manera, entre la nostalgia y la frustración. Uh-huh. Es cierto que hay muchas personas que se sienten frustradas de su vida. Y es por eso que se deprimen. Porque no les da el balance entre el debe y el haber, ¿no? Entonces, no pueden proyectar. No pueden proyectar porque no se sienten satisfechos de la vida que también eligieron. Porque la vida no se es regalada cuando nacemos, pero después cada uno va decidiendo, ¿no? Qué pasos da en su vida, qué personas elige, con quién trabaja, con quién comparte. Entonces, hay una frustración en algunas personas que los lleva a estados de ansiedad, a estados de depresión. Y otra cosa es la nostalgia. La nostalgia tiene que ver no con lo que sí se vivió, sino con lo que no se vivió, ¿no? Bueno, algunos sienten dolor psíquico, ¿no? Por haber elegido un camino y no otro. Entonces sienten nostalgia del que no eligieron. Pero a lo mejor el que eligieron los hizo feliz, ¿no? Es otra manera de frustrarse a sí mismo también. Por eso yo decía, muchas de estas cuestiones que se hablan del envejecimiento y la vejez tienen que ver con los estados emocionales de cada uno. Y también con cuestiones de época, ¿no? Nosotros hoy vivimos una época en que pareciera que todos quieren ser jóvenes y parecerlo, ¿no? Y eso, por un lado, nos puede empujar al consumo, digamos, de cremas, de vitaminas, ¿no? Pero también tendríamos que preguntarnos si todos los jóvenes son felices, o si todos los jóvenes tienen una buena vida. Porque ¿por qué alguien querría volver al pasado si es feliz en el presente? Entonces, no todos los jóvenes son felices, no todas las juventudes y todas las adolescencias fueron realmente satisfactorias y creativas. Y a lo mejor, retomando
esto de dejarnos sorprender, justamente es en el momento en que hay tiempo para reflexionar sobre la vida, en que alguien puede decir, bueno, ahora voy a hacer tal cosa porque esto no lo pude hacer en otro momento o no lo quise hacer en otro momento. Voy a tomar un ejemplo que es frecuente en el consultorio y es aquellas personas, podríamos decir, de edad avanzada o que han vivido muchas décadas, que se replantean a quién eligieron como compañero en la vida y se vienen a preguntar, ¿es momento de separarme? ¿Es momento de elegir otra cosa? Y bueno, los psicoanalistas no damos consejos, pero sí podemos ayudar a resolver este conflicto, porque nunca hay un momento ideal o perfecto ni para tener hijos, ni para elegir otro amor, ni para cambiar el auto. Digo, ¿cuál es el momento perfecto para hacerlo? Y a lo mejor el momento perfecto es cuando se puede hacerlo, cuando hay una decisión realmente de hacerlo y se concreta ese deseo. Y puede ser también a los 80 años o a los 90. Yo conozco una persona que a los 90 terminó su tercera tesis doctoral, ¿no? Entonces, la nostalgia tiene que ver con un sufrimiento porque no podemos cambiar que somos mortales, no podemos cambiar que somos imperfectos y no podemos cambiar que siempre vamos a ser amados, queridos y reconocidos. Bueno, pero ahí creo que entras en un tema que es fundamental como personas, como analistas, que es la tolerancia a la frustración. Porque si uno se queda con lo que ya no tiene y no va a tener, es como que no toleró nunca la falta, ¿no? Y eso se relaciona con la falta de deseo. Entonces nos quedamos congelados en algo que no va a poder ser, que es una forma también de condenarnos a vivir, porque nos quedamos más con lo tanático, con lo melancólico. Y sí, y es interesante porque vos también trajiste el concepto de deseo, que no es lo mismo amar, ser amado, que desear o ser deseado. Y me hiciste acordar de una película de Emma Thompson, donde la escena final, ella es una mujer grande ya, con un cuerpo envejecido, donde se desnuda ante el espejo. Y todo cuerpo puede ser amado y deseado, aún el cuerpo envejecido, el cuerpo de las arrugas, el cuerpo de las canas. Creo que también hay un prejuicio cultural de que el cuerpo envejecido es descartable. Y cuántas veces vemos una parejita en el banco de una plaza que se toca o se mira, cuántas veces por la soledad muchos hombres y muchas mujeres se sientan en un banco y charlan con niños o con adultos jóvenes, o se encuentran con otro viejito que también tiene ganas de hablar. Y entonces ahí el erotismo ya no es solo la genitalidad o la cama, sino el erotismo es estar con otro. Es que el otro te mire a los ojos o el otro tenga ganas de charlar con vos. Y son otras maneras de ser reconocido, de ser deseado, que difieren muchas veces de la pareja que se tuvo durante toda la vida. Vos mencionaste antes la viudez. Bueno, las viudeces, las separaciones, los divorcios. Mucha gente que hoy decide
vivir sola y que entonces envejece también sola. Bueno, son distintas maneras de llegar a una situación de soledad que no tiene por qué convertirse en aislamiento. La soledad puede ser creativa, el aislamiento es, podríamos decir, es perjudicial. Y aquí tenemos que pensar también en esta idea de envejecimiento, no como algo de la vejez. Una vez que nosotros nacemos y somos arrojados a la vida, nos arrojan también al crecimiento y a la maduración, pero también al envejecimiento. Nacemos y empezamos a envejecer. Es decir, la pregunta entonces sería, ¿por qué hasta la mitad de la vida no tomamos conciencia del envejecimiento y solo empezamos a tomar conciencia hacia la mitad de la vida? Y yo creo porque empezamos a notar ciertos cambios que antes quedaban ocultos, pero que existieron siempre desde el nacimiento. Por ejemplo, desde que nacemos nuestra piel se cambia, vamos renovando nuestra piel. Pero nadie nota esto hasta que a cierto momento de la vida, de la segunda mitad de la vida, nota el resecamiento de la piel, que la piel se cae. Es decir, voy a dar otro ejemplo. Todo el tiempo nuestro cabello se cae y se reconstituye. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de la caída del cabello? Cuando nos miramos al espejo y vemos la calvicie. Es decir, hay un proceso de recambio que empieza con el nacimiento, pero del cual tomamos conciencia cuando es una marca de que hay algo que, por ejemplo, el cabello, el hombre que tiene calvicie, por ejemplo, que ya no va a volver. Ese pelo que se cayó, que se caía y se renovaba hasta los 50 años, de repente a los 50 años no se renueva más. Y estos son shocks emocionales, podríamos decir... Hay varios pacientes que te dicen, me llegó los 50, ya me veo viejo, no sé qué hacer, no quiero envejecer. Y sí, entonces ese shock es el que puede llevar incluso algunos actings. Por ejemplo, hay actings propios del paso del tiempo. Por ejemplo, hombres que tienen un amante cuando su hija cumple 15 años. O hombres que buscan una mujer joven cuando se ven en el espejo y ven la pancita y la calvicie. Sí, las mujeres también, ¿no? Las mujeres también. Sí, las mujeres que... Es una cuestión de género. No lo digo como una cuestión de género, pero me es más fácil hablar de los hombres. No, pero porque hay gente que va a decir, bueno, no, también vemos en las mujeres que sí, es una forma de no dejar crecer a sus hijas, ¿no? De competir con sus hijas. Retenerlas, querer vestirse como ellas, hacerse muchas cirugías con tal de que no se note la diferencia entre una hija y una madre. Porque en realidad, cuando vemos una mujer que se ha hecho muchas cirugías, nos preguntamos, ¿y cuál es la diferencia generacional? Entonces, porque bueno, hay también con este ideal de juventud eterna, borrar las diferencias generacionales. Hay un anhelo de que entonces todos somos de la misma generación, todos somos jóvenes. Y bueno, creo que este es el shock más en las mujeres, en muchas mujeres cuando llegan a la menopausia, que no saben cómo atravesarla,
o que no consultan pidiendo ayuda para atravesarla mejor. Entonces, hoy podremos decir que hay personas de 90 años que siguen con su actividad social, laboral y sexual. Y hay otras que el shock las hace retraerse sobre sí mismas. Y de ese modo aislarse. Por otra parte, todos queremos ser longevos, ¿no? Y ahí nuevamente marco la diferencia entre longevidad y vejez. Todos queremos ser longevos, pero más longevos somos, en muchas personas aparece este deseo de eterna juventud. Y es cierto, también es cierto que la cultura de la juventud, que siempre promete un paso más, un año más, 10 años más, y en muchos casos promete la juventud eterna, colabora en que estos momentos de la vida sean más dolorosos. Porque, bueno, también es cierto que no es lo mismo una vejez sana que una vejez doliente, ¿no? Físicamente hablo, y también me refiero también a la salud mental, ¿no? Porque también estamos hablando de ambas cosas al mismo tiempo, de la salud física y de la salud mental. Que somos afortunados los que llegamos, digamos, a la longevidad con salud física y con salud mental. Pero ahí también tiene que ver mucho la historia del paciente, ¿no? Si una persona ha hecho una vida más o menos saludable con sus afectos, con su alimentación, con su forma de vida, va a tener más posibilidades. Nosotros vemos gente muy joven que ya se siente vieja, ¿no? El otro día un paciente me decía que es una persona que se somete mucho en sus parejas, me decía, cuando yo nací ya me decía que era un viejo. A los 2 años los padres lo dejan con unos tíos, por razones de trabajo, ¿no? Entonces él me dice, yo siempre tuve, siempre como un chico grande cuando era chico, ¿no? Es decir, esas marcas, ¿qué pasa después en las relaciones y en el desarrollo de cada uno, ¿no? El tema es que muchas veces, por lo menos me han preguntado, ¿no? En charlas o en conferencias, pero uno puede cambiar eso si no lo tuvimos adecuadamente. Se puede cambiar. La historia no, pero sí se puede transformar para no quedar anclado en esa historia. Entonces también en la gente mayor o adulto mayor, como se dice ahora, el tema es también con quién nos relacionamos, qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? ¿O nos quedamos con lo que tenemos o tenemos que tratar de atrevernos a no tener miedo a lo nuevo, ¿no? Bueno, acá me parece que es importante, sobre todo para los que nos escuchan, distinguir que es cierto que hay dolencias que son propias de la vejez, ¿no? Pero no siempre esto es verdad. Es cierto, pero no siempre es verdad. Porque nadie puede predecir ni anticipar cuándo enfermar o cuándo se va a enfermar. Esto tiene muchas consecuencias. Todos somos vulnerables desde el momento que nacemos, o incluso en la gestación somos vulnerables, ¿no? No toda gestación llega a término. Entonces, si bien es cierto que hay una rama, podríamos decir, de la salud que se ocupa del envejecimiento y la longevidad, también es cierto que, y hoy lo vemos con muchas enfermedades, que aparecen tempranamente por el medio ambiente, claro, cuanto más se vive, más vulnerabilidad, podríamos decir, hay. Sí, pero también creo que hay que desmitificar eso
porque la realidad es que todo cuerpo puede enfermar. Y esto lo vemos, por ejemplo, hay un gran número en estos momentos de cánceres de jóvenes, ¿no? En bebés. Vos sabés que en el Hospital de Niños de La Plata, en enero, en vacaciones, se incrementa los cánceres en bebés. Y sí, por eso digo, hay cosas que se atribuían al envejecimiento, y es cierto, ¿no? Hay cosas donde los ancianos son más vulnerables, pero la realidad es que hoy, como vos decís, no hay edad para ciertas enfermedades. Por lo tanto, estamos todos en una situación de vulnerabilidad, porque esa es la condición de nuestra vida. Entonces, me parece que también, por eso me parece que hay cosas que son, podríamos decir, propias de una determinada edad y que no tienen que ver con el género. Quiero retomar esto del género que vos me señalaste, porque yo hace muchísimos años trabajaba en el servicio de psicogeriatría de la Liga Israelita contra la tuberculosis, que era tenía consultorios externos. Y estoy hablando de más de 30 años, ¿eh? Y como yo atendí en un año 6 casos, y eso es lo que nos llamó la atención estadísticamente, 6 casos de hombres mayores, adultos mayores, homosexuales, que habían enviudado y que traían a consulta la misma problemática que traían los otros viudos de otros géneros. Y entonces la pregunta es, cuando alguien ha vivido 50, 60 años con una persona, cuando alguien ha trabajado 50 años en un mismo empleo, ¿cómo repercute en esa persona perder a su compañero o compañera o no trabajar más? Porque otro de los temas que tenemos que incluir es el retiro, la jubilación, ¿no? Que a veces obligadamente te sacan del trabajo. Por ejemplo, hay profesores que a determinada edad, a los 70 años, tienen que dejar sí o sí las cátedras. Entonces, ¿qué pasa cuando desde el afuera, ¿no? Desde la realidad externa, diría Freud, te imponen la restricción? Sea porque tu compañero no está más, sea porque la jubilación, el sistema jubilatorio te impone retirarte, sea, por ejemplo, que tu compañero, aún estando contigo, ha perdido el deseo sexual y el otro compañero lo conserva. Son todas situaciones donde cada uno tiene que encontrar un equilibrio consigo mismo y con el otro. Y esto me lleva a otro tema, y es que tiene que ver con los cambios. Por ejemplo, aún teniendo parejas que llegan a vivir juntos hasta muchísimos años, ¿cómo van atravesando los cambios en la sexualidad? Hay parejas que logran, por ejemplo, ir modificando la sexualidad en relación a cuánto el otro puede o no puede, o desea o no desea, y encontrar, digamos, alternativas, y otras parejas que no. Y eso me lleva a pensar que puede generar también mucho resentimiento.
acuérdense de la caricatura del viejo gruñón o de la vieja gritona. No, no son caricaturas de personas que han perdido lo que nosotros llamamos la libido, el deseo, la posibilidad del placer. Sí, además vos entrás en otro tema que tiene que ver cuando aparece el enojo por no poder poner en palabras lo que le pasa y que puede terminar, ¿no es cierto?, en una somatización, en una situación de violencia, ¿no?, hacia el otro o hacia uno mismo, cuando en realidad todo esto se tendría que poder hablar, pero si la persona no se anima a hablar por distintos motivos, bueno, lo va a hacer de otra forma, ¿no?, con los acting, como vos dijiste, con somatización. Sí. Y agrego a esto que vos decís, bueno, culturalmente tenemos muchas cosas que uno podría como poner en cuestión, la cuestión de la infidelidad, la cuestión de... Pero también el ideal de la incondicionalidad, llamémosle, del amor y del deseo, ¿no? Me tenés que amar toda la vida, me tenés que desear toda la vida. Y creo que hay un momento en donde hay que aceptar no solo la finitud, sino lo transitorio. Que también el amor puede ser transitorio, también el deseo puede ser transitorio respecto de un mismo objeto, ¿no? Y por lo tanto, hay personas que pueden sustituir el objeto de amor o de deseo y hay personas que no. Hay personas muy creyentes, muy religiosas que no pueden, que tienen más dificultades. Otras con mayor grado de libertad psíquica o de culpa que pueden hacerlo. Bueno, y como decía antes, otros que encuentran ese factor vital en encontrar, como decíamos antes, nuevas actividades, en sustituir, porque aquí el tema es la sustitución. ¿Cómo sustituimos el trabajo por otra actividad que no sea placentera? ¿Cómo sustituimos la pareja de toda la vida por otra que no será de toda la vida? Será a lo mejor por un tiempo. Y también esto con los amigos. Porque la vejez es una etapa en donde también perdemos amigos. Y entonces esto nos lleva a pensar cómo es posible sustituir un amigo de toda la vida. ¿Es posible tener amigos que no sean de toda la vida? ¿Es posible tener amigos por un tiempo? Bueno, yo creo que ahí es otro tema, ¿no? Pues siempre asociamos libremente, ¿no?, en el programa, que cuando la persona deposita todo en un objeto, en algo, sea el trabajo, una pareja, en los hijos, ¿no?, indudablemente cuando le falta eso, no lo tolera, ¿no?, porque en realidad hubo una situación muy simbiótica que en un primer momento podía servir como la mamá con el nene, pero indudablemente cuando pierde el trabajo y se jubila, mucha gente se muere, como cuando una persona lo pone todo en el estudio, ¿no? Termina y no puede disfrutar de haberse recibido, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho cómo fue la relación con esos objetos, ¿no? Hablamos de los objetos subjetivos, ¿no? Entonces hay que hablar, Susi, de los objetos objetivos. Sí. Y voy a tocar otro tema. No damos respuestas, pero sí planteamos problemas, ¿no? Situaciones que hay que resolver o atravesar. El objeto casa. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. ¿Qué voy a hacer con
cosas, cómo voy a hacer, cómo ir a un lugar más chico, y resulta que después se siente mucho más cómoda la persona, más segura, ¿no? Pero frente a lo nuevo, primero aparece el no voy a poder. Y ahí hay otro tema, y es que las familias han cambiado de tal manera y las exigencias ocupacionales son tan exigentes que los hijos hoy ya no viven en la casa grande donde cuidaban a los adultos, a los padres mayores. Entonces llega un momento de la vida en donde hay que decidir también por la vivienda protegida. Yo no llamo a los geriátricos, los llamo viviendas protegidas. Porque creo que hay momentos de la vida en donde la vivienda protegida es muy favorable. Casos, por ejemplo, de ancianos aislados que encuentran en la vivienda protegida un lugar donde comer con otros, donde ver la televisión con otros, donde charlar con alguien, donde alguien los asista también. Sí, se está haciendo en muchos lugares del mundo. Nosotros hicimos un programa en un lugar de España con una encargada que, bueno, mostraba todo esto, ¿no? Acá también se está haciendo en Buenos Aires, que no es los geriátricos que uno dice la gente que no puede moverse, que está loca o lo que fuera, ¿no? Estamos hablando de compartir un lugar común, digamos, para vivir, pero también para hacer actividades y demás. Por eso, ahora hay cada vez más también aquí en Argentina. Por supuesto que está la vieja noción del geriátrico como objeto, ahí están los objetos descartables o descartados del lazo social, pero cada vez más nos encontramos con lugares donde la gente logra recomponer con el lazo social, la curiosidad, el interés, y sentirse, por ejemplo, el tema de la inseguridad con los ancianos. Cuando alguien está en una vivienda protegida, se siente mucho más seguro, ¿no? En estos momentos yo conozco parejas que en pareja van a la vivienda protegida porque se sienten acompañados, asistidos, pero también mucho más seguros que viviendo en una casa donde no saben si entran ladrones. Entonces, estamos en procesos de cambio todo el tiempo, de cambios culturales, que nos imponen también cambios individuales. A lo mejor hace 60 años generaba mucha culpa poner a un padre en una vivienda protegida. Hoy en muchos casos es una necesidad, pero es también una cosa beneficiosa, ¿no? Conozco casos de gente que metida dentro de un departamento no salía y al estar en una vivienda protegida empieza a salir acompañada por un asistente. Bueno, estos son todos avances, digamos, que no solo avances en relación a las viviendas que se construyen o se planifican, sino son avances culturales y de las mismas personas que empiezan a aceptar esto como algo beneficioso. Y donde otra alternativa también, que es muy común, es estar acompañado por mascotas o por animales inteligentes incluso. Hay mascotas y hay animales inteligentes, ¿no? Entonces, esto también son cosas que en determinado momento de la vida empiezan a aparecer como posibilidad. Si alguien está muy solo, tener una mascota es darle algo a quien cuidar, a quien alimentar, y alguien con quien dormir también, porque, por ejemplo, muchos perritos duermen con sus dueños.
pero también están los perros inteligentes. Nosotros conocemos los lazarillos de los ciegos, pero también hay perros para niños con trastorno de atención, pero hay también animales inteligentes que acompañan diferentes discapacidades y por lo tanto también ancianos. Es decir, cada vez más nos encontramos con, podríamos decir, no la oferta banal del consumo, sino la oferta inteligente de la cultura, que es darnos posibilidades de mejor calidad de vida. Sí, yo creo que estás hablando de cómo influye la cultura, ¿no?, en la longevidad, pero en el sentido, digamos, que benefician ciertas cosas. Por ejemplo, en Buenos Aires cada vez más hay lugares que toman gente ya jubilada, Sí. ¿no? No solo porque necesitan mayores ingresos, sino porque se dieron cuenta la atención y la disponibilidad, que por ahí en mucha gente joven tiene que ser todo ya y les cuesta mucho trabajar muchas horas porque justamente se les dio todo, y uno de los problemas que se vio este verano, por ejemplo en Mar del Plata, en los balnearios, cómo la gente no podía estar 8 horas trabajando. Entonces estaban 2 días y se iban. Y gente grande que buscaba trabajo, que hay trabajos que puede hacer y otros trabajos no, como acá hay restaurantes que son atendidos por gente grande. Entonces, ¿el tema cuál es? Que digamos, por un lado, la cultura que trata de que no haya frustración, todo tiene que ser ya, y eso no ayuda, nosotros sabemos bien todos los efectos psicopatológicos. Y por el otro lado, digamos, la persona que ha aprendido a tolerar que si no tiene la pareja, ya no trabaja, no quiere decir que se termina su vida, se terminó su trabajo, ese trabajo que hacía o su estudio, pero puede haber otros, ¿no? Es decir, como que lo nuevo hay que tolerar, el misterio, la novedad, todo eso es vida. Hola, ¿sí? Que todo eso es vida. No sé si escuchaste. No, se cortó un poquito, sí. Ahora te No, escuché. yo lo que decía que la novedad, lo nuevo, el misterio, es una forma también de disfrutar la longevidad, ¿no? Uh-huh. Y en esta longevidad, por supuesto que hay diferencias. No es lo mismo la década de los 50, la de los 60, la de los 70, la de los 80, la de los 90. Y estaba pensando en lo que vos decías respecto del trabajo, que toman también personas mayores, porque las personas mayores todavía conservan la cultura del trabajo y no faltan al trabajo. Exactamente. ¿No? Esto es también una ventaja de los que toman, de los que ofrecen el trabajo, que la persona mayor tiene también todavía un grado de responsabilidad que muchos jóvenes no tienen. Y entonces cumplen con el trabajo y intentan hacerlo bien. Porque en muchos casos piensan, y no voy a conseguir otro trabajo. En cambio, muchos jóvenes dicen, bueno, total, consigo otro. Bueno, también tenemos que entender que estamos viviendo una Argentina difícil y que, bueno, digamos, no todo es tan fácil, No. ni para los jóvenes ni para los adultos mayores. Y también quería decir algo, porque me parece que siempre ponemos, digamos, las modificaciones del envejecimiento que tienen que ver con el cuerpo, en la vejez. Entonces yo digo, un adolescente que siente que sus piernas se estiran, ¿no es algo distinto pero semejante a un anciano que siente que su cuerpo se achica? Lo que quiero decir es que hay una cultura
en donde pareciera que hay algunos cambios o modificaciones que se viven exitosamente y otras que se viven como deterioro. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra. Son cambios y está en cada uno ver qué hace, cómo elabora esos cambios, cómo elabora sus pérdidas, cómo elabora los cambios en los vinculares y vinculantes, y cómo cada quien conserva no la juventud, sino el espíritu joven, que no es lo mismo, ¿no? Y lo lúdico, también tenemos que pensar en lo lúdico. Yo juego al buraco y lo juego con mujeres grandes y la pasamos bomba, ¿no? Toda una tarde charlando, tomando café y cosas ricas y jugando. Esa posibilidad del encuentro lúdico con el otro, que en muchos casos se pierde, pero que también podríamos decir, esta etapa de la vida ofrece como oportunidad de recuperación, recuperar lo lúdico. Sí, pero además, no solamente, por ejemplo, en juegos de mesa, sino también los que tienen nietos o sobrinos, ¿no? O los que atendemos todavía chicos. La otra vez una colega me decía, pero lo que pasa es que yo ya no me levanto del piso, Susana, no puedo. Entonces, a ver, siempre tenemos que disfrutar del juego, aún en la situación amorosa, con la ternura, no es solamente lo genital. Cuando estamos cocinando, ¿no? Cuando alguien le da una receta y otra cosa, es decir, forma parte de la diversión, del placer, de poder, digamos, no sentirnos como un niño, pero sí disfrutar como puede disfrutar un chico, ¿no? Y tolerar también cuando perdemos, porque eso también cuesta a mucha gente, ¿no? Que es como que siempre tiene que estar ganando. Para poder terminar, porque se nos fue el programa, todo lo que vos dijiste, ¿no? De cómo influye la cultura, cómo puede ser la longevidad, la relación entre la actividad y la longevidad, cómo atenta a la salud, digamos, física y mental el estar aislado, ¿no? Que no es lo mismo estar solo. ¿Cómo se podría mejorar todo esto? Te dejo el cierre del programa y agradecerte, por supuesto. Bueno, me parece que hablamos todo el programa de esto. Todo el programa, de alguna manera, estuvimos diciendo, aprovechen la oportunidad de, si tienen tiempo libre, de encontrarse con otros en situaciones, podríamos decir, lúdicas. Lúdico es mucho, ¿no? En situaciones donde cada uno encuentre el placer de vivir, ¿no? La satisfacción de estar vivo, y que no tiene que ver con el calendario. Esto tiene que ver con el deseo con mayúscula, las ganas de aprovechar el tiempo que estamos en nuestra existencia y apropiarnos, ser dueños de ese tiempo. Porque vos trajiste este tema, la relación entre la cultura y lo emocional también, que la cultura no se adueñe de nuestra vida. Nosotros ser dueños de una vida cultural, que no es lo mismo. No tener miedo a decidir nosotros, ¿no? Me hiciste acordar otra forma también que la gente se siente muy bien con respecto al trabajo solidario, ¿no?
donde de alguna manera el poder escuchar al otro, como narrar cuentos a los chicos, a las bibliotecas de ciegos, hay muchísimas cosas que la persona puede hacer y puede sentir también la reciprocidad con el otro, ¿no? Me hiciste acordar de algo. Hay muchas mujeres que su faz solidaria la vuelcan, por ejemplo, haciendo trabajo social dentro de los hospitales. Durante la pandemia, eso se interrumpió. Con lo cual, quedaron aislados o aisladas todas esas personas que hacían el trabajo solidario, pero también quedaron aislados los pacientes. Entonces, volver también, en muchos casos, recuperar esa acción solidaria, también les ha costado a muchas personas, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, un abrazo y hasta la próxima. Lindo beso. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tu presente está llamando a una respuesta. Saber escuchar es parte de nuestra misión. Cuando la innovación tecnológica avanza, nuestro objetivo es que sea amigable para usted. Si no tienes experiencia en hacer streaming, nosotros te damos el soporte para realizar tus programas en directo o grabado, propio canal de YouTube como también tus redes sociales. Además te diseñamos el reel y el flyer para la difusión de tu contenido y tener más seguidores. Usted puede tener su página web con sus redes sociales. Para realizar consultas o contratar el servicio, puedes llamarnos al móvil, Telegram, WhatsApp, al 54 911 70 58 05 86.